Les damos la bienvenida al nuevo TV4, un canal que informa y entretiene, que apoya la libertad de expresión y que está cada día más cerca de nuestra comunidad. Quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Bendiciendo en esta hora a cada uno de ustedes, ¿cierto? Las ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Los saludo cordialmente en el amor de nuestro único y Salvador Jesucristo. Como cada tarde, ¿cierto? Acá estamos para poder exponer un mensaje, predicar la eterna y poderosa palabra de Dios. Que tengan ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Como les digo, vamos a ir a una alabanza y estaríamos de vuelta con el mensaje de parte de Dios. Amén. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Otra vez al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás.
podemos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. Ahí en tu lugar, dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor Jesús. Solo en ti podemos confiar, Señor. Está cierto que dice: Jesús, tú eres mi fiel amigo, en el que nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra confianza, como les digo, esperanza de nuestra vida hacia este Dios tan maravilloso que nos sacó, ¿cierto?, del lodo cenagoso, ¿cierto?, donde nosotros estamos perdidos en delito y en pecado, pero este Dios maravilloso, el Cristo de la gloria, ¿cierto?, sale a nuestro encuentro, ¿cierto?, Él nos llama, nos transforma, nos cambia todo nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar. Todo eso lo hace este Dios tan grande y maravilloso, y también lo puede hacer con una persona que me está viendo, a lo mejor no sea cristiana e inconversa, ¿cierto? Dios pues a través de su palabra en esta hora puede tocar su corazón, su alma, ¿cierto? Dice la palabra que traspasa hasta los tuétanos, dice la Escritura, hasta nuestro ser, hasta lo más íntimo de nuestro corazón. La palabra de Dios siempre nunca vuelve vacía. Siempre hay algo ahí, una esperanza para la persona, para el cautivo, para el pecador, para el drogadicto, para la prostituta, para todas aquellas personas que no han recibido esta palabra eterna. Quizás a lo mejor esta comuna llamada Lota, ¿cierto?, una de las comunas más evangelizadas a nivel nacional como de Latinoamérica. Dicen que Lota es la capital del evangelio, alabado sea el nombre de Dios. Pero tenemos que seguir pregonando la palabra de Dios, así como nosotros también fuimos llamados a esta salvación, a esta vida eterna. ¿Por qué no hacerle un llamado a aquellas personas, ¿cierto?, que están pasando dificultad, para que conozcan realmente a este Dios tan grande y maravilloso? Porque mucha gente, uno le puede preguntar en la calle,
si conocen a Dios, muchos dicen creer en Dios, pero ¿en qué Dios ellos creen? Porque yo cuando estaba en el mundo, era mundano, por llamarle así, también decía creer en Dios, alabado sea el nombre, pero cuando el Dios sale a mi encuentro, el Cristo de la gloria, empezó a conocer a Dios, a este Dios verdadero, el que me ama, el que me cambió, el que me transformó, alabado sea el nombre de Dios. Sin más preámbulos, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Voy a hablar un tema que se llama Somos un solo cuerpo en Cristo. Y el texto bíblico se va a encontrar en la carta de los Romanos, en el capítulo 12, versículo del 4 al 5. Y la daré lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Se lo vuelvo a leer. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Por ejemplo, en otra traducción de la Nueva Traducción Internacional, el mismo libro de Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice así: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, y cada miembro está unido a todos los demás. Amén. Padre, en esta hora estoy delante de tu presencia en reverencia, a través de tu Hijo unigénito Jesús. Padre, en esta hora te pido desayuda, Padre, que coloque el tino, la sabiduría, la gracia, a través de tu Espíritu Santo, Padre, sea guiándome para poder exhortar, explicar esta palabra, Señor, conforme tu voluntad, Padre, no sea conforme mi pensamiento humano, sino a través de tu Espíritu Santo, Padre. Padre, sigue guiándome mis labios, Señor, Padre amado, todo mi ser, de la mujer hasta la planta de los pies, Señor, Padre amado, y que esta palabra, Señor, Padre amado, llegue a muchos corazones, Padre amado, y que esta semilla usted dará el crecimiento, Padre amado. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Sea todos bendiciendo en esta hora de la tarde a los que lo están viendo a través de esta sintonía, ¿cierto? Del canal 4 y a través de la plataforma online también. Bueno, este tema se llama Un solo cuerpo en Cristo. Bueno, esta carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo, una de sus 13 epístolas, ya que él escribe en el Nuevo Testamento, uno de los mayores autores que tiene en la Biblia como el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y se dice que esta carta se escribió entre el año 56, 57, 58, más o menos en esos 3 años. Varios estudiantes, teólogos, por decirlo así, dicen que alrededor de esos años después de Cristo se escribe esta epístola, y esta epístola Pablo la escribió en la ciudad de Corintios. Él anhelaba ir a Roma, a la iglesia de Roma, ¿cierto? Pero lamentablemente no pudo llegar a concretarse ese viaje. Ya sabemos que en el libro de los Hechos, ¿cierto? Dice que Pablo hace 3 viajes misioneros, ¿cierto? De los cuales le es imposible llegar a Roma. Dice acá que Roma es la epístola
de Pablo más extensa, teológica e influyente. Tal vez por estas razones está colocada en primer lugar entre sus 13 libros del Nuevo Testamento. Pablo escribió Romanos en conexión con su misión apostólica al mundo gentil, contrario a lo que sostienen ciertas tradiciones eclesiales. La iglesia de Roma no fue fundada por el apóstol Pedro o por otro apóstol. Es imposible que la iglesia de Roma fuera establecida por algunos de los convertidos de Pablo de Macedonia y Asia, o por judíos y por proselitos convertidos el día de Pentecostés. Pablo no considera a Roma como el territorio de otro apóstol. Y eso lo vemos en Romanos 15, versículo 20. Porque muchas veces, un poco de historia, se dice que la iglesia de Roma fue fundada por el apóstol Pedro, cuando no es así históricamente. No hay hechos concretos, por decirlo así, que la iglesia de Roma haya sido fundada, porque, por ejemplo, los amigos católicos siempre se toman que cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, siempre se toman de ese versículo bíblico que lamentablemente ha sido usado fuera de contexto, cuando Jesús no le dice eso a Pedro, que él va a ser el fundador de la iglesia apostólica romana, que hoy día vemos allá en Italia, en Roma, el más conocido como el Vaticano. Poco de historia, ya para que usted sepa. Vamos al tema que tenemos hoy día, que se llama Somos solo un cuerpo en Cristo. El primer versículo dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo aquí hace una comparación, ¿cierto? Le hace decir a los hermanos de la iglesia de Roma, ¿cierto?, que de manera que nosotros tenemos un cuerpo, ¿cierto?, pero todos los miembros no cumplen la misma función. En el versículo 4 dice, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Roma, ¿cierto? Es, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros estamos conformados en un cuerpo, ¿cierto? El tronco, las extremidades, ¿cierto? Pero obviamente mi mano, ¿cierto?, no cumple la misma función que mi pies. Las rodillas con los hombros, ¿cierto?, no cumplen tampoco la misma función. La vista, ¿cierto?, no cumple la misma función que mi boca, ¿cierto? Yo con la mano, ¿cierto?, puedo comer, alimentarme, ¿cierto?, hacer otras cosas. Con los pies obviamente puedo caminar, desplazarme, hacer otras cosas, etc., ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo le dice, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los mismos cumplen la misma función. Lo mismo que en una congregación, ¿cierto? Hay gente que tiene dones espirituales, ¿cierto? Don de servicio, ¿cierto? El don de salir a evangelizar, el ministerio evangelista, ¿cierto? Otros son maestros, profetas, etc. Todos cumplen diferentes funciones, pero hay un solo cuerpo. ¿Entienden? Entonces la iglesia, no estoy hablando de una iglesia local, sino de una iglesia universal, que todos cumplimos una misma función, pero somos diferentes miembros. Como les digo, hay pastores, como dicen en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él constituyó apóstoles, maestros, evangelistas, profetas y pastores. Ahí están los 5 ministerios. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Obviamente que hay gente que toca instrumentos, alabanza, ¿cierto? Hay hermanas que tienen el don de servicio, las dorcas, los jóvenes, etc. ¿Me entienden? Y cada uno de ellos, ¿cierto?, son diferentes miembros, así como el cuerpo humano, el cuerpo orgánico, ¿cierto? Cada uno cumple su función.
¿Me entiendes? Y ahí forman el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia, de ese cuerpo es Cristo. ¿Ya? Así como lo dije una vez sobre el matrimonio, ¿cierto? El hombre en la cabeza del hogar, ¿cierto? Pero más arriba está Cristo antes de él. ¿No? El ministro en esta cabeza, el pastor, ¿cierto? Por llamarle así, es la cabeza visible, el que pastorea. Pero él no es un rey como el Rey de Reyes y Señores de Señores. Ya, que le quede claro, él también es un miembro que cumple una función dentro de la congregación local. Pero yo me quiero envasar más prácticamente en la iglesia universal. Ya, los amigos católicos para mí no son nuestros hermanos, aunque a nosotros los llamen los hermanos separados. Ya, yo estoy hablando sobre los cristianos, hijos de Dios, que aman la sana doctrina con respecto a ellos. Ya, para que se entienda el mensaje, para que los demás que digan, el hermano estaba diciendo una iglesia universal aquí. Yo no estoy hablando de los testigos de Jehová, de los solo Jesús. Ya, lamentablemente ellos tienen una diferente doctrina. Ya, lamentablemente ellos son una secta. Ya, no quiero decir que son del diablo. Lamentablemente tienen una mala doctrina, con respecto a eso. Yo no puedo decir que ellos son mi hermano, o los séptimos del día, los adventistas, alabados al nombre de Dios, o los judaizantes, los falsos judíos mesiánicos que hoy día quieren judaizar por completo el evangelio de Cristo. Alabados al nombre de Dios. Son cosas que uno tiene que decirlas conforme a la escritura y la verdad, lamentablemente es así. Es así. Bien, siguiendo con el tema. La iglesia es llamada al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, versículo 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros de cada uno en particular. Como lo dice acá, ¿cierto? Pablo en la carta a los Corintios, dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Cuando le dice vosotros sois el cuerpo de Cristo, también hay, ya sabemos lo que acontecía también en esa iglesia de los Corintios. Sabemos lo que había en el primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Pablo le dice, si está dividido Cristo, porque había una división, porque muchos decían ser de Apolo, de Cefas, de Pablo, en fin, ¿cierto? Había como una división. ¿Me entienden? Pero Pablo en este capítulo 12 le dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros de cada uno en particular. Pablo le enseña también, como a los romanos, como a los corintios, le da una enseñanza que todos somos cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Pero aquí se refiere, ¿cierto? En ese sentido, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace una referencia, ¿cierto? A pesar que esa iglesia de Corintios anhelaba por tener los mejores dones, ¿ya? Pero Pablo les dice que son un solo cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A pesar que tenían grandes dones, por decirlo así, pero que él quería la unidad en esa iglesia. Así como en los romanos le hace también la misma referencia el apóstol Pablo a estas dos iglesias, ya que todos son diferentes miembros, pero a la vez forman un solo cuerpo. Es por decirlo así, ¿cierto? Que una persona nueva en el evangelio, ¿cierto? Y Dios, por misericordia y gracia, lleve 3 meses o independiente de la cantidad de tiempo que lleve esa persona, sea joven, señorita, adulto, ¿cierto? Y le empieza a entregar dones, ¿ya? Y uno se tiene como hermano en Cristo de esa persona, se debe sentir feliz porque Dios está honrando a esa persona.
Dios la está levantando para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Y nosotros tenemos que alegrarlo por ese hermano y no sentir envidia de esa persona que Dios por misericordia de él lo está levantando para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Nosotros, como ya llevamos más tiempo en el cuerpo de Cristo, no podemos echarlo para afuera o sentir envidia. Por ejemplo, también, particularmente jóvenes que muchas veces quieren aprender a tocar un instrumento, sea la guitarra, el bajo, la batería, etcétera, infinidad de instrumentos, ¿cierto?, dentro de una congregación. Pero lamentablemente muchas veces no se le da la oportunidad, ¿ya? ¿Y por qué no? ¿Por qué no darle la oportunidad a ese joven, a esa señorita que quiere aprender a tocar banjo? ¿Por qué muchas veces echamos a un pie o a una mano fuera del cuerpo de Cristo? Si fuéramos todos ojos, imagínense, todos ojos o todos cabeza, alabado sea el nombre de Dios, ¿cómo andaríamos? ¿Cierto? Todos desparramados, ¿cierto? Chocando, ¿cierto? Si fuéramos todos pies, andaríamos todos caminando en un mismo caminar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que atraer a esa gente que quiere, anhela trabajar en el cuerpo de Cristo y no desechándolo para afuera a esas personas. Alabado sea el nombre de Dios. Otro versículo más, en Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como les decía anteriormente, que en este capítulo de Efesios 4, en el versículo anterior, 11, cuando dije que cuando el apóstol Pablo dice que Cristo había constituido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Aquí se refiere a perfeccionar a los santos, a la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la función de los 5 ministerios. Obviamente que yo no voy a decir que en estos tiempos existen apóstoles de oficio. Apóstol significa enviado, para que usted entienda. Entonces, a fin de perfeccionar para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar, para construir, ¿cierto?, algo, para construir que se construya el cuerpo de Cristo, ¿cierto?, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser coherentes, ¿cierto?, en explicar cómo se maneja o podemos trabajar en el cuerpo de Cristo. No es llegar y ya un joven que muchas veces pasa, que quiere predicar y a lo mejor no es el don de él, o quiere, no sé, tocar, como le dije, y no sea lo que Dios quiere para él, porque muchas veces oramos y pedimos mal, pero cada uno cumple una función dentro del cuerpo de Cristo. Todos cumplimos una función diferente. Alabado sea el nombre de Dios. Hay gente que es evangelista, maestro, profeta, los atalayas, ¿cierto? Hay gente que tiene el don de profecía, ¿cierto? El don de sanidad, el don de ciencia, don de lengua, ¿cierto? El don de fe. Alabado sea el nombre de Dios. Todos diferentes dones, queridos hermanos. Pero siempre nosotros tenemos que unirlos, que no haya envidia en el cuerpo de Cristo. No porque sale una hermana a danzar, ya va a salir la otra. Sí, es un espíritu, hermano, sí, está bien que sea un espíritu, pero muchas veces se levantan y a veces no andan en el espíritu, sino en la emoción. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces claramente se arma una confusión en el cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que estar como aquellos 120 pentecostés, ¿cierto? Que estaban todos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, ¿cierto? Estaban ahí, como todos en un mismo ahí,
un cuerpo ahí de 120, todos pensando lo mismo. Así tiene que ser el cuerpo de Cristo hoy en día. Todos unidos, alabado sea el nombre, y todos aprendiendo de la Escritura. Porque muchas veces pasa, por ejemplo, uno va a un hogar, ¿cierto? Con hermanos, ¿cierto? Y particularmente dicen algunos hermanos, yo no soy profeta para ungir. Pero a mí en ninguna parte de la Biblia me dice que hay que ser profeta para poner la mano. La Biblia me dice ir poner la mano sobre el enfermo y en mi nombre serán sanados. Eso me dice la Biblia, no dice Jesucristo nunca dijo, tenéis que ser profeta, apóstol, pastor, evangelista, diácono, tener cargo en mi cuerpo para poner la mano. En ninguna parte de la Biblia me enseña que siendo profeta, atalaya, pastor, o etcétera, tengo que tener ese cargo en particular, ¿cierto? O título, como le quieran llamar ustedes, para poner la mano sobre una persona que tiene necesidad. Está enferma, no sé, por lo que esté pasando ella o él, ¿cierto? Pero es como, para mí, escuchar esas palabras de una persona que a lo mejor puede llevar años o poco tiempo en el Evangelio, para mí algo que me da pena a mí. Escuchar esas palabras. Lamentablemente, no, hermano. Usted no necesita ser tan espiritual, tener tan grandes dones para formar del cuerpo de Cristo. Porque muchas veces la gente se mira en menos por no tener un don. La gente a lo mejor se siente frustrada, pero ¿sabe que el mejor don, el mejor regalo es la salvación que Cristo nos da a nosotros? Por eso nosotros estamos para explicar cómo es ser parte del cuerpo de Cristo, a pesar que a lo mejor no tenga grandes dones, no tenga grandes virtudes, no tenga gran conocimiento de la palabra, pero por último, ahora pasa la ofrenda, ¿cierto? En la iglesia local, ¿cierto? En una congregación, por llamarla así, ¿cierto? Pero ya está participando en el cuerpo de Cristo, ¿me entienden? Entonces cada uno cumple algo para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque lamentablemente escuchar esas cosas, ¿cierto? Es algo penoso que alguien te diga, hermano, yo no soy profeta, yo no puedo ungir. Sí, obviamente que hay, hermano, sí, hermano Jonathan, lo que usted dice es verdad, pero hay que salir preparado, sí, estamos bien. Hay que salir preparado, ir a un hogar, todo lo demás, etcétera. ¿Ya? Pero no hay para qué ser tan espiritual para poner las manos, para poder ungir a una persona. Ya, a lo mejor no tenga el don de sanidad el hermano, pero en el nombre de Jesús la persona va a ser sana. Alabado sea el nombre de Dios. Y hermano, por eso uno tiene que escudriñar la Escritura. Entonces ahí nosotros vamos a entender cómo nosotros podemos formar parte del cuerpo de Cristo sin tener grandes dones, sin tener grandes ministerios. Alabado sea el nombre de Dios. Si es verdad, la gente muchas veces se mira en menos, hermano. No se mire en menos usted si no tiene grandes dones, no tiene gran virtud, no tiene un gran ministerio. Alabado sea el nombre de Dios. Para Cristo somos todos iguales. Porque somos el cuerpo de Cristo. Dios no te va a desechar porque no tengáis grandes dones. Pero obviamente Dios siempre lo va a decir que nos esforcemos, todo lo demás nos va a pedir. Pero no por eso el Cristo de la gloria te va a desechar. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, seguimos continuando. En otro versículo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Colosenses, le dice que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nosotros, usted, yo, ellos, vosotros, ¿cierto? La gente de la iglesia universal, ¿cierto?
que ama a Cristo, que esa iglesia que está fundamentada en la roca de Cristo Jesús, ¿cierto? Alabado sea el nombre de Dios. Y esa iglesia universal, alabado sea el nombre de Dios, la conformamos nosotros como cuerpo de Cristo, porque Cristo no viene por ningún letrero. Alabado sea el nombre de Dios. No viene por la iglesia del Ejército de Chile, no viene por la iglesia pentecostal, no viene por la primera iglesia metodista que está en Santiago, ¿cierto? No viene por la segunda iglesia metodista de Chile, no viene por la iglesia misionera, ¿cierto? No viene por la iglesia apostólica romana, no viene por los mormones, no viene por los testigos de Jehová, no viene por los adventistas. En fin, Cristo viene por su iglesia, que somos nosotros, usted y yo. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es la gran verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo, se lo vuelvo a repetir, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cada miembro cumple su función. Alabado sea el nombre de Dios. Y en otra cosa, también este mensaje también es ocupado en varias metáforas, ya como un edificio. A nosotros lo dicen las piedras vivas y la piedra angular es Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a leer 2 versículos con respecto a eso. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí el apóstol Pablo a los Corintios le dice que otro edifica encima. Alabado sea el nombre de Dios. Edificar el cuerpo de Cristo como un edificio, ¿cierto? Ahí, construir. En una parte el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó y el crecimiento de Dios. ¿Ve? En esa parte de la Biblia, el apóstol Pablo dice, yo planté la semilla, Apolo regó, otra función, ¿me entiende? Y el crecimiento lo da Dios. Eso es lo que tenemos que entender, lo que tiene el ministerio de evangelistas, ¿cierto? Ellos, ¿cierto?, salen a hacer campaña o evangelización en las calles, ¿cierto? Ellos plantan y después viene otro, ¿cierto?, riega con la palabra de Dios, para que se entienda, no va a regar con una manguera, ¿ya? Para que entienda usted, con la palabra, ¿cierto?, riega, porque dice la palabra de Dios que agua viva, ¿cierto?, correrán por nosotros. Y el crecimiento lo da Dios, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿me entiende? Ahí cumple su función, ¿me entiende? Entonces, claramente nosotros, eso es lo que vamos entendiendo a través de este mensaje, que cómo realmente nosotros podemos cumplir esas funciones, como la Biblia lo enseña a nosotros, cómo trabajar en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Sin tener grandes, como se les dije anteriormente, grandes virtudes, ser grandes evangelistas o pastores o maestros, lo que sea, ¿cierto?, con respecto a trabajar en el cuerpo de Cristo. Bien, continuando. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí el apóstol Pedro dice, como vosotros también, como piedras vivas, ¿cierto? Como les dije anteriormente, que usando esa metáfora como algunos la usan, diciendo que nosotros somos las piedras vivas, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo, y Él es la piedra angular. Y ahí el apóstol Pablo dice, sed edificado como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Cuando habla, obviamente no habla hacer sacrificios como lo hacía el Antiguo Testamento, sino sacrificar este cuerpo, ¿cierto?, en santidad, ¿cierto?, en oración, en ayuno. Eso lo conocemos, que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Tenemos que entender eso, lo básico,
¿cierto?, de un hijo de Dios a través de la Escritura, la oración, el ayuno, guardarse para Cristo en santidad. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, como casas espirituales, porque dice la Escritura que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El cuerpo nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo sabe que tiene que haber una expresión colectiva de la obra de Dios en las personas. Sugiere aquí una forma particular de ver las relaciones interpersonales de los cristianos. La iglesia es el cuerpo. Los cristianos son los miembros de este cuerpo espiritual. Estamos todos íntimamente ligados los unos a los otros. Pablo hace una referencia con lo que él ha explicado, ¿cierto?, en la primera parte de este tema, ¿cierto? Dice, la iglesia es el cuerpo, los cristianos son los miembros. La iglesia es el cuerpo, obviamente nosotros y los cristianos son los miembros de este cuerpo espiritual. Estamos todos íntimamente ligados los unos a los otros. Pablo se refiere a todo lo que le he explicado, que estamos íntimamente todos ligados los unos a los otros. Yo necesito de una cabeza visible, de un pastor que me guíe, que me dé el buen pasto, ¿cierto? De un maestro en la palabra también necesito, de un evangelista que me enseñe a evangelizar, de un profeta a predicar, o también, ¿cierto?, en la parte profética, ¿cierto?, el profeta, el misionero, ¿cierto?, si hay un misionero en una congregación, ¿cierto?, ese misionero lo va a enseñar cómo es su trabajo en el cuerpo de Cristo, ¿cierto?, ir a otros países, a otros lugares, ¿cierto?, cómo es el campo misionero, ¿cierto?, donde lo envíe la iglesia local, por llamarle así. Entonces, ahí nosotros vamos entendiendo que todos somos ligados a uno. Todos necesitamos de un hermano. Todos necesitamos de alguien. Alabado sea el nombre de Dios. Pero siempre nosotros tenemos que ser bien cautelosos, cuidadosos, ¿cierto? Si un hermano está mal, apoyarlo, ¿cierto?, a levantarse, no cuestionar su vida, ¿cierto? Si somos cuerpo de Cristo, como dice en esta parte, que somos todos ligados los unos a los otros. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, en este pasaje Pablo pone en énfasis unas de las implicancias de la relación de los miembros del cuerpo. La iglesia funciona como cuerpo. Cada uno de sus miembros utiliza dones para servir a los demás. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, claramente, los dones son para el servicio de los demás, no es para uno, no es para otra persona, ¿cierto? Ahora voy a leer el versículo 5. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Alabado sea el nombre de Dios. En el punto 3, la unidad de los creyentes. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Sabiendo uno solo el pan nosotros, como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo diciendo estas palabras, diciendo, sabiendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Alabado. Cuando se refiere al pan, a la palabra de Dios, cierto que Jesús dice en el Evangelio de San Juan que es el pan que descendió del cielo, ¿cierto? Y lo vemos cuando en el maná, ¿cierto?, que desciende del cielo, cuando Israel es sacada de Egipto. Alabado sea el nombre de Dios. Pero aquí dice algo, el pan, solo el pan,
sabiendo uno solo el pan. Ya sabemos que cómo se forma, ¿cierto? Por decirlo así, un pan amasado, ¿cierto? Ahí está, por decirlo así, está la masa, la harina, ¿cierto? Se le echa grasa, levadura. ¿Ve? Cada ingrediente, por decirlo así. Y ahí forman la masa, ¿cierto? ¿Para qué? Para formar el cuerpo del pan. ¿Ve? Esa cosa cumple una función. ¿Ya? Algo orgánico. ¿Me entiende? Entonces ahí prácticamente se está haciendo ¿qué? El cuerpo, o sea, la masa, ¿cierto? Después se va a sobar, ¿cierto? Se forma ahí todo. Como, por ejemplo, ¿cómo se les puedo explicar también? Un alfarero, ¿cierto? Cuando la vasija, ¿cierto? La hace barro, ¿cierto? Empieza a moldear. Y ahí construye, ¿cierto? Un cuerpo, una vasija. ¿Me entiende? Entonces ahí uno va entendiendo cómo es Cristo también con nosotros. Obviamente cuando Cristo antes nos moldeó, ¿cierto? Y formamos el cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces vamos entendiendo el mensaje de parte de Dios. Para que nosotros podamos entender cómo somos nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Alabado sea el nombre. Pablo vuelve a repetir que somos solo un cuerpo, ¿cierto? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Conformamos ese cuerpo de Cristo, ayudamos, ¿cierto? A aquellas personas, ¿cierto? Dentro de la iglesia local como fuera de la iglesia local, en el sentido de la iglesia universal también, ¿cierto? Compartiendo con otros hermanos que no sean de la misma congregación, ¿cierto? Hablar con hermanos ya que somos de acá de Chile, ¿cierto? Conversar con un hermano de Lota, de Coronel, de Santiago, Valparaíso, de Temuco, de otros países de Argentina, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Inglaterra, España, en fin, ¿me entiendes? Ahí nosotros somos parte también de la iglesia universal, que nosotros no podemos hacer diferencia de personas, a pesar que hayan diferencias en algunas cosas con algunos hermanos, ¿cierto? Temas doctrinales, ¿cierto? Bueno, son cosas mínimas que uno puede compartir con los demás, ¿ya? Dice en Gálatas capítulo 3 versículo 28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois un cuerpo en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Ya no hay judío, no hay ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo hace nuevamente esta referencia a los Gálatas, que le dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Me entiende? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ya? Porque cuando Cristo venga por su iglesia, no va a decir voy a llamar a lo de la iglesia pentecostal, no va a decir voy a llamar a lo de la iglesia wesleyana que está aquí en Lota abajo, no voy a llamar a la iglesia metodista, ¿cierto? No va a decir eso, hermano. Porque claramente todos formamos un cuerpo, todos nosotros. Y cuando nos veamos en la calle, saludémoslo, porque somos hijos de Dios, del mismo Padre. Alabado sea el nombre de Dios. Y tenemos que entender eso. Si yo veo a un hermano de alguna congregación y lo veo en la calle, saludémoslo. No podemos pasar por al lado, hermano. Si te he visto no me acuerdo, no es así. Nosotros no somos mundanos. Si en Cristo Jesús somos nueva criatura, formamos parte del cuerpo de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que formamos el cuerpo de Cristo si, cierto, por ejemplo, ya la iglesia, no sé, wesleyana va a visitar una iglesia pentecostal, bueno, a pesar que son todos de la rama pentecostal, cierto, pero el nombre de la denominación, estoy hablando, es wesleyana, ya la iglesia metodista pentecostal de Chile, así como se llama, cierto, ya van de visita a esa iglesia, cierto, y después se ven en la calle y no se saluden. ¿Cómo se va a ver eso al ojo de la gente del mundo? Y somos el cuerpo de Cristo. Imagínense. Entonces, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. Porque vosotros, uno sois en Cristo Jesús. ¿Me entienden? Entonces, sois uno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, como Cristo también lo ha dicho, que lo amemos unos a los otros. Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan, que lo amemos unos a los otros. Entonces, claramente nosotros tenemos que amarlo, a pesar de algunas diferencias, ya doctrinales puede ser, alabado sea el nombre de Dios, pero nosotros tenemos que amarlo, alabado sea el nombre de Dios, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia, Él es la cabeza, alabado sea el nombre de Dios. Cristo cuando venga no viene por ninguna denominación, no viene por los mormones, ni los católicos, ni por los adventistas, ni los testigos de Jehová, ni los pentecostales, ni por los reformados, ni por los calvinistas, ni por los bautistas. Alabado sea el nombre de Dios. Viene por una iglesia, por su cuerpo. Alabado sea el nombre de Dios, que cumplamos esa función dentro del cuerpo de Cristo, porque no hay griego ni judío. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces formamos un solo pueblo, un solo cuerpo, alabado sea el nombre de Dios. Somos hijos del mismo Padre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano que es parte del cuerpo de Cristo y lo dejamos a un lado? Alabado sea el nombre de Dios. No, porque el hermano no tiene para ofrendar, no tiene para diezmar. Dejémoslo. No, hermano, usted no puede hacer diferencia de persona, alabado sea el nombre de Dios. O por ejemplo, ahora con esta cuestión de lo que está pasando hoy en día con respecto a la pandemia. Alabado sea el nombre. Si no tienen ese pase, no te entra a la iglesia, lo dejan fuera, al pie, a la mano, pero la cabeza ahí está dentro, con algunos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y dónde deja el pie? ¿Dónde deja la boca, a la vista, al oído? Fuera del cuerpo de Cristo. ¿Y quién le manda a usted a dejar esos miembros fuera del cuerpo de Cristo si no es bíblico eso? Echar a la gente para afuera. Si Cristo, que Él dice que Él no echa a nadie para afuera. Alabado sea el nombre de Dios. Usted no se está dando cuenta que usted puede está echando al trigo en vez de la cizaña. Alabado sea el nombre de Dios. Forman parte del cuerpo de Cristo. Esas personas, usted no tiene el derecho a la autoridad. Alabado sea el nombre de Dios. Porque la autoridad mayor que está sobre todo gobernante es Cristo. Cristo en la cabeza de la iglesia. Que le quede bien claro a algunos pastores, porque no puede decir que todos están pidiendo paz de movilidad y dejando al cuerpo de Cristo fuera de la iglesia local, de la congregación. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quiénes son ellos? No son ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres. No hay varón. Soy uno, sois uno en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Sos uno en Cristo Jesús. Entonces claramente nosotros no podemos dejar pasar por alto estas cosas que hoy día están pasando. Yo no digo que todos los pastores están haciendo eso, solamente algunos. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces nosotros ¿cómo podemos pensar cómo puede haber gente tan así? Yo no entiendo qué evangelio llevan. No entiendo por qué dejan fuera a personas del cuerpo de Cristo si somos uno solo. Alabado, sí, está bien, hay que cuidarse, que no está vacunado, que cuánta cuestión, y etcétera. ¿Acaso Cristo cuando te llamó te echó para afuera por tu condición de vida, por tus enfermedades, por tus pecados? Alabado sea el nombre de Dios, y echar a una persona del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre. Dios te llamó como tal cual te llamó, con pecado, con borrachera, con drogadicción, con prostitución, con lesbianismo, homosexualidad.
Y somos cabeza y los creemos los reyes del cuerpo de Cristo, al único rey de reyes y señor de señores, se llama Jesucristo, el único. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, uno se pone a pensar todas estas cosas. Somos un cuerpo, entiendan, un cuerpo en Cristo Jesús. No 2, ni 3, ni 4. El cuerpo de Cristo hoy día, lamentablemente, y tengo que ser sincero, está dividido. ¿Por qué? Por culpa de estos gobernantes globalistas, alabado sea el nombre de Dios, ha dividido el cuerpo de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué pasa hoy día con el cuerpo de Cristo que se está dividiendo? Si la Escritura nos está enseñando que somos un cuerpo de Cristo. Uno solo, no 2, 3 y 4. Alabado sea el nombre de Dios. Ya basta. Ya basta con hacer esas cosas. Tú vas a tener que rendir cuenta. Lamentablemente ese miembro se va a tener que ir a otro cuerpo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, lamentablemente, estamos haciendo las cosas mal. Alabado sea, no digo que todos los pastores estén haciendo ese trabajo de porque no tiene el pase, va a dejar un miembro del cuerpo de Cristo afuera. No puede generalizar que todos los pastores están haciendo esas cosas. Pero en sí, yo no tengo la autoridad, ni usted, porque sea cabeza visible de una congregación, tiene la autoridad de impedir a una oveja, a un miembro del cuerpo de Cristo, dejarlo afuera. Usted no tiene la autoridad, lamentablemente no tiene la autoridad. La autoridad de la iglesia mayor es Cristo. Es Cristo. Usted, alguien que está para pastorear, para enseñar, para adoctrinar, para aconsejar a los miembros que forman parte del cuerpo de Cristo. Nada más, usted no es el rey. El rey de reyes, se lo vuelvo a repetir, se llama Jesucristo. Él es la autoridad mayor. Si a mí en la Biblia no me enseña que yo tengo que dejar afuera a una persona con esas condiciones, lamentablemente no estoy cumpliendo con los mandamientos de Cristo. Es así. Alabado sea el nombre de Dios. Voy a leer el último versículo de la primera parte de este mensaje, porque el otro sábado voy a poner la segunda parte de este mensaje. Alabado sea el nombre de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Me quedan 4 minutos. Alabado sea el nombre de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, escucha bien, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alabado sea el nombre. Entonces, claramente acá nos enseña la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Estaremos llegando a la medida de la plenitud de Cristo? Al varón perfecto. Dice la Escritura que el que empieza la obra la termina. Vamos al camino a la perfección. Nos falta tanto para llegar a ser un varón perfecto. Alabado sea el nombre de Dios. Como Cristo, ¿cierto? Lo era, formar ahí. Entonces, tenemos que entender estas cosas, la unidad en la fe, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender en esta primera parte, alabado sea el nombre de Dios, que todos somos iguales dentro del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Esta ha sido la primera parte de este tema llamado Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Que Dios sea bendiciendo cada vida, cada hogar. Espero que hayan entendido el mensaje de parte de Dios. Esta, como les digo, la primera parte, porque es un tema bien largo para exponer. Ya en una hora no puedo exponer todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Pero en sí espero que
la primera parte la hayan entendido. Ya vamos a seguir con otro el próximo sábado con otros temas ya que van envasados a este mismo tema, obviamente otros puntos que les voy a dar a conocer el próximo sábado, si Dios así lo permite, ya despidiéndome de cada uno de ustedes en el amor del Señor Jesucristo. Envío ricas bendiciones a todos los hermanos en Cristo que me han visto por esta sintonía a través de la plataforma online. Saludo también a mi esposa, a toda la gente que por misericordia de Dios me conoce en este campo evangélico, ¿cierto? La parte de la evangelización. Bendiciones a cada uno de ellos. Saludos para todos en general. Que Dios sea bendiciendo y me despido en el amor del Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas